Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Sofía y mi equipo se conforma por Enrique Nájar, Dulce Anaí, Diego Antonio y Ángela Michelle. Hoy les vamos a presentar el examen parcial número 3, la lingüística cognitiva. El contenido del examen es el siguiente. Ahora pasaremos con mi compañera Dulce Anaí para que les explique la primera pregunta. ¿Qué es la lingüística cognitiva? Es una rama de la lingüística, está enfocada en las ciencias cognitivas, por lo que expresa el lenguaje como una función más de las capacidades cognitivas generales, las cuales son la percepción, conceptualización, categorización, inferencia, entre otras. Está centrada en la relación que existe entre lengua y pensamiento, así como su relación con la experiencia corpórea y las estructuras lingüísticas. Busca explicar y analizar la categorización en las lenguas naturales, los principios de organización lingüística, así como la manera en la que se ordena y almacena el conocimiento. Según Lakoff, la acción previamente mencionada se realiza mediante los modelos proposicionales y marcos. George Lakoff y Ronald Langacker son considerados padres de la lingüística cognitiva. Ambos tienen por su parte como obra principal un libro sobre la lingüística cognitiva. En Woman, Fire and Dangerous Things, Lakoff expone varios conceptos fundamentales en la lingüística cognitiva, los cuales son el experiencialismo, teoría de prototipos y el nivel básico, y los modelos cognitivos realizados. Por su parte, Langacker, en su obra Foundations of Cognitive Grammar, Theoretical Prerequisites, se enfoca principalmente en la gramática cognitiva, explicando y desarrollando los aspectos relativos de las categorías y construcciones gramaticales básicas. Ambos libros comparten un carácter panorámico, ya que nos permiten contemplar la lingüística cognitiva en su conjunto. Asimismo, ambos tienen la intención de presentar los fundamentos de una nueva versión del lenguaje. ¿Qué es la naturaleza cognitiva del lenguaje? El lenguaje no es una facultad autónoma, sino que se relaciona con las otras habilidades cognitivas humanas. Las estructuras lingüísticas están íntimamente conectadas con el conocimiento y el pensamiento, y éstas se deben de entender en relación con la función comunicativa del lenguaje. En este sentido, la lingüística cognitiva intenta dar cuenta de cómo interactúan el cuerpo, la mente y el lenguaje. El lenguaje se manifiesta diferentes grados de iconicidad. ¿Qué es la naturaleza simbólica del lenguaje? El lenguaje es simbólico, es decir, se basa en la asociación entre una representación semántica y una representación fonológica. Establezcan una semejanza y diferencia entre cognición y categorización. La cognición es la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de la percepción. El conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda esta información para valorar e interpretar el mundo. La categorización es un mecanismo de organización de la información obtenida a partir de la aprehensión de la realidad, que es, en sí misma, variada y multiforme. La categorización nos permite simplificar la infinitud de lo real a partir de los procedimientos elementales de signo contrario, o mejor dicho, complementario, la generalización o abstracción y la discriminación. Ambas utilizan la realidad y el lugar que nos rodea para diferenciar cosas entre sí. Una diferencia que tiene es que la cognición procesa la información, mientras que la categorización organiza la información adquirida en diferentes grupos. Señale dos diferencias teóricas respecto a la lengua entre lingüística cognitiva, gramática generativa transformacional y estructuralismo. La lingüística cognitiva se aprende conforme a la experiencia, es decir, percepción de la lengua, conceptualización, categorización e inferencia. Su diferencia es que excluye el análisis o bien relega la calidad de excepciones, una serie de construcciones que se escapan a los modelos propuestos, las expresiones y giros idiomáticos. Tiende a observar las estructuras morfosintácticas como realidades clausuradas, independientes de los factores semánticos y pragmáticos. Gramática general transformacional. Conjunto de reglas que permiten generar todas y cada una de las manifestaciones lingüísticas de una lengua. Básicamente la aprendes de forma innata, es decir, conforme fuiste creciendo y desenvolviendo en tu panorama.
Estructuralismo. Estudia las estructuras que confieren significados dentro de una cultura. Es especialmente aplicado en los estudios de antropología y lingüística. Es como llevar un itinerario de aprendizajes de estructuras, esquemas y reglas para la adquisición del lenguaje. Esto vendría siendo una clase de cualquier idioma. Escojan 3 conceptos de la lingüística cognitiva que a su juicio sean potentes para explicar el aprendizaje de las lenguas. Defínelos, describe cómo se evidencian tales conceptos en el aprendizaje de una segunda lengua. La primera sería la categorización. En el desarrollo del habla es un proceso sumamente importante, ya que es el proceso mediante los hablantes discriminan en diversas categorías el mundo que los rodea. Esto se relaciona con el aprendizaje de una segunda lengua, ya que es un proceso que se da mediante la experiencia. Es esencial para comprender cómo funcionamos, cómo nos movemos dentro del mundo real o imaginario y nos permite crear entidades abstractas. La segunda son las inferencias, que cumplen varias funciones en el aprendizaje de una segunda lengua y en procesamiento del discurso. Por ejemplo, pueden ayudar a la identificación de referentes y la desambiguación del significado de las palabras. Esto se refiere a que se ocupa a identificar qué sentido de una palabra se usa en una oración. Para ser específicos, las inferencias lingüísticas son las presunciones que los lectores y oyentes deben elaborar para interpretar lo que los hablantes o escritores dicen o escriben, más allá del mensaje explícito, es decir, a partir del significado literal de distintas partes de un texto o de las conexiones entre ellas. Acceden a una interpretación de los significados implícitos. Por último, sería la percepción. La percepción lingüística alude tanto al conocimiento adquirido de una lengua como el proceso que se pone en juego para conocerla y utilizarla. Así es como la percepción constituye un proceso medular en el proceso de la cognición lingüística. Esta va dirigida al input lingüístico del hablante y a su modo de procesarlo, y en el sentido estricto, a la recepción referida al output lingüístico. ¿Qué concluyen sobre la lingüística cognitiva y su proceso como estudiantes? Como conclusión, llegamos a que la lingüística cognitiva es un desplazamiento lingüístico que concibe el lenguaje como una capacidad integrativa en las labores cognitivas propias de las personas. Estima en grupo que las unidades y construcciones lingüísticas son protestas de habilidades cognitivas en general, así como la vivencia colectiva y personal. Partiendo entonces de la base experiencialista, el lenguaje debería estudiarse teniendo presente su funcionalidad cognitiva y comunicativa, lo que se consta en la utilización que de éste se hace en situaciones reales. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.